Resurrección de Jesús, tenemos enfrente de nosotros uno de los más grandes milagros en toda la humanidad, junto con el nacimiento virginal. Y como describen los evangelios que Cristo resucitó, y esto quiere decir, hermano, que hay vida después de la muerte. Y esto es importante porque nuestros familiares, nuestros amigos que no conocen del Señor, no tienen esta esperanza, ¿sí? Y esto es importante porque le trae esperanza a toda esta humanidad que sigue viendo con horror y con temor la muerte. Y es donde nosotros podemos compartir este mensaje, ¿verdad? Como introducción quiero darles algunos datos primero. Este grupo de hombres y mujeres que vieron a Jesús después de que resucitó, la mayoría de ellos fueron transformados de una manera radical, completamente. La mayoría de ellos estuvieron dispuestos a morir por lo que ellos creyeron. ¿De dónde sacaron esta valentía? Todos ellos que, si nos acordamos, cuando arrestan a Jesús, todos huyen y todos se esconden porque no querían ser vistos con él por miedo a los judíos, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque Pablo dice, si Cristo no resucitó, le está diciendo a los corintios, vana es entonces nuestra fe, y les demuestra la resurrección. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, una de las características más grandes, hermano, es que los hombres que escribieron el Nuevo Testamento, ellos mismos escriben cosas vergonzosas acerca de ellos. Nadie en su sano juicio escribe las cosas malas, todos nos gusta mostrar lo bonito, ¿verdad? Nada más. Y la gran mayoría de ellos estaban vivos cuando escribieron los documentos, 30, 35 años después de la resurrección de Jesús. Todos ellos fueron testigos oculares de la muerte, la crucifixión y la resurrección de Jesús. Déjeme comenzar dándole 3 argumentos en contra de la gente que se opone y que dice que Cristo no resucitó, muy sencillos, y cómo se contestan. Que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Mire lo que dice Mateo 27, por favor, Mateo 27 para comenzar. Que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Mateo 27, del 62 al 66, las mismas autoridades romanas mandaron vigilar la tumba. Las mismas autoridades romanas mandaron vigilar la tumba. Dice del 62 al 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, pongan la guardia, asegúrenlo. Imposible que lo hayan robado el cuerpo. Segundo, que las mujeres se equivocaron de tumba. Todos fueron exactamente a la misma tumba que compró José de Arimatea. Tercer argumento, que Jesús no murió y que se escapó. Fíjense hasta dónde llega esto, que Jesús no murió y se escapó. Yo quiero que se acuerden que en la crucifixión se le rompían las piernas a los crucificados para garantizar que se murieran. Con Cristo no sucedió eso. Y le enterraron una lanza en el costado, y cuando el guardia judío, dice en Marcos, se acerca a romperle las piernas, se da cuenta que está muerto y ya no hay necesidad de romperle las piernas, y en una profecía dice que ningún hueso suyo sería quebrado. Todo lo que vamos a ver el día de hoy es para que se cumpliesen las Escrituras, ¿verdad? Luego, viendo las apariciones de Jesús, después de que resucita Jesús, ¿sí?, las cartas mencionan 12 diferentes apariciones de Jesús, 12 diferentes. En por lo menos 4 de ellas lo tocaron, lo palparon físicamente.
vemos a las personas interactuando con Jesús. En 2 de estas, Él come pescado. A lo mejor hasta camaroncitos también, pero pescado comió, ¿verdad? Y dice 1 Corintios 15, Pablo, que se le apareció a más de 500 personas al mismo tiempo. Esto está en 1 Corintios 15. Y muchos de ellos viven aún, dice Pablo, la mayoría de ellos viven aún. Le doy más evidencias científicas, históricas en esta breve introducción antes de meternos en el mensaje. 1,400 historiadores de los más reconocidos mundialmente concuerdan en los 2 puntos principales: que Cristo murió crucificado y que hay una tumba vacía. El día de hoy nos encontramos a 1 de abril, esto es importante, quiero que me escuche. 1 de abril del 2018, ¿sí? Y contamos a partir de cuándo. Se cuenta a partir de un hecho en todo el mundo. No sé si sean países musulmanes, chinos, japoneses, ateos. El día de hoy tú vas a un hotel en Arabia Saudita, en Jerusalén, en México, en Jalapa, en Toluca, en Argentina, en Río de Janeiro, y tú firmas el día de hoy, 1 de abril del 2018, porque Cristo dividió la historia en antes y en después de Él nada más. Esto es un hecho histórico. Yo estaba en México con un amigo chino que él no creía en Cristo y fuimos al banco y le estaba yo compartiendo y le digo, dime la fecha que estás poniendo. Le digo, ¿por qué pones esa fecha? Porque a partir de hace 2018 años y 4 meses y un día, algo sucedió que partió la historia y fue lo que hizo Cristo en esa cruz, ¿verdad? Otra cosa, hermano, estamos aquí reunidos en domingo porque a partir de que Cristo resucita, la iglesia cristiana primitiva toma la decisión de comenzar a celebrar esto el primer día de la semana, y usted se va a encontrar en todo el Nuevo Testamento en el primer día de la semana que se recojan ofrendas, en el primer día de la semana que se parte el pan, y por eso nos encontramos el día de hoy aquí en domingo, ¿verdad? La conversión del asesino más grande de los cristianos, de Saulo de Tarso, ¿sí? Este perseguidor se convierte en el personaje central del Nuevo Testamento. Fíjese hasta dónde llega el impacto de la resurrección de Jesús. Es como introducción unos cuantos datos. Véngase a Lucas 24 y vamos a meternos en este mensaje glorioso y le pedimos a Dios, voy a hacer una oración que abra nuestro corazón para que podamos recibir su palabra. Padre Celestial, gracias, Señor, gracias porque Cristo nuestro Salvador, Señor, gracias porque Él fue a esa cruz, Señor. Él bajó del cielo, Señor, se humilló a sí mismo, se despojó de todos sus derechos y atributos para venir a entrar en un cuerpo humano y ser tentado, y ser azotado, y ser castigado, y ser clavado entre el cielo y la tierra, y junto a 2 criminales, Señor. Y todo lo hizo para mostrarnos quién eres tú, para mostrarnos el más grande amor en esa cruz, Señor, tu santidad y tu amor en esa cruz. Te damos gracias y te pido que abra los corazones, Señor, para que podamos recibir este mensaje, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Lucas 24, y quiero transmitirles la tristeza, el estado emocional en que se encontraban los discípulos en ese día, ya en domingo. O sea, cuando la oscuridad de la crucifixión, recuerden que sucedieron varios hechos, el terremoto, se oscureció el cielo, no fue un eclipse, fue algo de Dios. O sea, cuando muere Cristo Jesús, hermano, se separa por única vez en la vida, en la historia, se separa el Padre del Hijo. Es cuando el Hijo dice, Elai, Elai, Elai sabactani, o sea, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se tenía que separar el Padre del Hijo en la negrura más grande del universo, queda solo, se oscurece el cielo, y cuando amanece el domingo, todos los apóstoles están despedazados, sin esperanza. Sí, quiero tratar de transmitirles el estado emocional y espiritual en que se encontraban. Miren las palabras en Lucas 24, 21, miren lo que decían en el camino a Emaús, 2 de ellos.
Pero nosotros esperábamos que Él era que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido. ¿Sí? Pero algo está a punto de suceder que cambiará sus vidas y el mundo para siempre. Vamos a ver los primeros 3 versos de Lucas 24. Y le doy gloria a Dios por las damas, porque siempre están ahí las damas, ahorita lo vamos a ver. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. También los corazones de estas damas estaban tristes, llenas de pena. Ellas no vienen a ver si Cristo resucitó, ellas vienen a embalsamar a Jesús, traían especies aromáticas para embalsamarla a Jesús, ¿verdad? O sea, ellos pensaban, todavía las damas también pensaban que también había muerto. Recuerden que Cristo dijo varias veces que Él iba a morir y les hablaba de la resurrección y parece que no les entraban, no comprendían perfectamente, ¿verdad? Y esta piedra era extremadamente grande, hermano. Dice Marcos que era extremadamente grande. En Mateo dice, los 4 evangelios hablan de esto, en Mateo dice que un ángel del Señor hizo rodar la piedra. Se usaban piedras en esa época muy grandes para tapar estas cuevas, estas tumbas, principalmente para proteger los cuerpos de animales salvajes que entraban o de gente que venía a hurtar cualquier cosa, ¿verdad? Se construía esta cueva y se ponía una piedra con unos rieles, una piedra que rodaba extremadamente pesada. Y eran bajitas. En Juan dice que Juan se tuvo que agachar para ver adentro de la tumba. Ahora, ¿qué pasó en esa tumba, hermano? Y si usted ve nuestro boletín, usted va a ver una tumba vacía con una luz que sale, ¿verdad? Quiero decirle algo y empiece a tomar nota porque esto es precioso. La piedra no fue movida para que Jesús pudiera salir. La piedra no fue movida para que Jesús pudiera salir. La piedra fue quitada para que la gente pudiera entrar y testificar que no estaba ahí Jesús, hermano. Esto es importante, porque Jesús acababa de vencer a la muerte, acababa de bajar a las profundidades. Ahorita lo voy a explicar qué sucedió en esos 3 días, ¿sí? A ir a proclamar victoria a los espíritus encarcelados, pero la tumba estaba vacía. Y en relación a esto, Josefo, el historiador judío más grande que existe, él dice que los romanos fueron avergonzados porque nunca encontraron el cadáver de Jesús, porque nunca lo iban a encontrar. Esto aconteció en el centro del mundo, en Jerusalén. Hermano, todos los esfuerzos que se han hecho para refutar la resurrección, para desprobar la resurrección, todos los esfuerzos que se han hecho, quienes han hecho una investigación profunda y honesta, caen de rodillas y le entregan su vida a Jesús. Es el caso de C.S. Lewis, es el caso de Josh McDowell, es el caso de Lee Strobel, uno de ellos arqueólogo. Hay un libro que se llama Más que un carpintero, se lo recomiendo. Él dice, me puse a estudiar, me fui a Jerusalén, empecé a estudiar las piedras. Qué interesante que dice Cristo, si ustedes no alaban, las piedras van a hablar de mí. Y la arqueología es el estudio de las piedras, hermano. Y cada que los arqueólogos van y estudian todo esto, ahí las piedras dan testimonio de lo que sucedió. Entonces, esta gente, Josh McDowell, hizo todos los estudios para desprobar o desacreditar o refutar la resurrección de Jesús. Y acaba diciendo, le entregué mi vida al Señor, al ver las evidencias tan grandes, ¿verdad? Seguimos leyendo en el verso 4, amén. Seguimos leyendo en Lucas 24 a partir del verso 4. Escuche lo que dice. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, porque llegaron y no vieron a nadie, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, 2 ángeles. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea.
¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Déjame decirle algo, ¿sabe usted por qué son famosas las tumbas? Quiero ponerlo a pensar. ¿Sabe por qué son famosas las tumbas? Las tumbas son famosas por el personaje famoso que ahí murió. El que usted quiera, Pedro Infante, Elizabeth Taylor, el Chavo del Ocho, Buda, Mahatma Gandhi, quien usted quiera. Las tumbas son famosas por quien murió ahí. Déjeme decirle que la tumba de Jesús es famosa porque Él ya no está ahí, hermano. Porque Él ya no está ahí. Es famosa por estar vacía completamente, porque Él venció a la muerte y tiene las llaves de la muerte y de la vida, hermano. Esto es increíble, ¿verdad? Aquí está la prueba bíblica. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Ahora, qué interesante que dice el verso 8 en Lucas 24 que las damas se acordaron de sus palabras. O sea, se acordaron de que dijeron, oye, Jesús nos dijo estas cosas. Jesús, ya me acordé que nos dijo estas cosas. Y Jesús en varias partes comenzó a declarar a sus discípulos que Él iba a morir y que Él iba a resucitar al tercer día. ¿Recuerdan cuando los fariseos y los escribas le están pidiendo señales de una manera muy arrogante y muy negativa? Y les dice Jesús, señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás, que como estuvo él dentro del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el centro de la tierra y después de esto resucitará. Amén. Ahora, vamos a un pasaje teológico muy importante. ¿Qué sucedió entre la crucifixión y el día de la resurrección? ¿Qué sucedió? ¿En dónde estuvo Jesús en esos 3 días? Primera de Pedro 3:19, hermano. El cuerpo, piensen en esto, imagínenselo, el cuerpo está en la tumba, el cuerpo de Cristo está en esa tumba. Primera de Pedro 3, gracias, mami. Primera de Pedro 3. Y voy a leer desde el verso 18 y 19. Primera de Pedro 3, 18 y 19. Esto es fascinante, hermano. Ahorita en el estudio bíblico estamos estudiando la guerra espiritual, los principados, las potestades, los gobernadores, las huestes espirituales de maldad. Todo esto que existe en el mundo espiritual y que muchos de nosotros ignoramos y que existe, hermano. Y vamos a ver, porque esto es una cosa fascinante, en dónde estuvo Cristo en esos 3 días. Primera de Pedro 3, 18 y 19 dice así. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué dice? Ahí quédese, para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, en el espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora vengas Efesios 4. Efesios 4, por favor. Y dice la Biblia en el Salmo 119, la suma de tu palabra es verdad. Un verso, otro verso y otro verso y otro verso, y los ponemos en orden y entonces ya tenemos luz completa para comprender esto. Efesios 4, 8 y 9 dice así, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Durante esos 3 días, Cristo baja. Acuérdense, y sígame por favor con mucho cuidado, lo lee en su casa. En Lucas 16, del 19 al 31, se nos abren las cortinas y Cristo nos revela lo que sucede en el centro de la tierra, en un lugar que antes de la crucifixión de Cristo estaba dividido en 2 partes y se llamaba Hades o Sheol. Y decía que el paraíso estaba aquí y que el Sheol estaba aquí abajo. Y la historia es de 2 hombres, uno representando a un hombre justo, Lázaro, y el otro, el rico, ¿sí?, representando a un hombre injusto.
Y dice que los dos, en alma y en espíritu, él veía hasta acá y veía a Abraham y veía a Lázaro y le decía, Padre Abraham, o sea, sabía quién era Abraham, había leído las Escrituras y le dice, Padre Abraham, por favor manda que venga y me refresque a Lázaro con la punta de su dedo, con un poco de agua para que me refresque porque esta llama me está quemando. Y dice Abraham, no puede ir nadie de aquí para allá ni de allá para acá. Entonces, antes de que Cristo muriera y resucitara, por una cuestión jurídica, legal, en el paraíso estaban todos en espera. Abraham, Moisés, José, tu tatarabuelo, o sea, no sé, toda la gente que estaba ahí, estaban en espera. Y cuando Cristo, ahorita como bien lo dijo Luisito, cuando Cristo vence en esa cruz, esto es increíble, hermano. Imagínense a los demonios y Satanás saltando, haciendo fiesta de júbilo porque habían crucificado a Jesús, porque ellos no sabían el plan de Dios. Esto fue oculto a ellos. Y dice en 1 Corintios 1 que si los principados de este mundo hubieran sabido el resultado final, nunca hubieran crucificado al Rey de Gloria. Entonces, cuando Cristo baja durante esos 3 días, baja, proclama, predica victoria a los espíritus encarcelados, lo ven allá desde abajo los injustos y se lleva a la cautividad del seno de Abraham a todos a la presencia de Dios, y ese lugar está vacío actualmente, el seno de Abraham, todos están en la presencia de Dios, y usted y yo que nos morimos ya no tenemos que ir ahí directamente a la presencia del Señor, porque ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor, hermano. Vea todo lo que se logra con lo que hizo Cristo en esa cruz. Esto es increíble. Entonces, eso es lo que sucedió en esos 3 días que estuvieron, Cristo bajó a predicar a los espíritus encarcelados, a llevarse legalmente, a llevar a todos ya al cielo. Si Cristo es quien nos da la potestad de entrar a Dios, a la persona de Dios, y Cristo no había llegado, no había muerto, hubo que esperar hasta que Él lograra esa victoria en la cruz, y como dice Efesios, se llevó cautiva a la cautividad, ¿verdad? Y esto es el cumplimiento de muchas profecías, hermano. Jesús anuncia en todo tiempo su propia muerte y resurrección. Yo quiero preguntarle a usted, y esto lo he dicho y me gusta decirlo mucho, hace muchos años fue un reportero, y no tengo nada en contra del Dalai Lama, nada, no lo conozco, es más, pero hace muchos años fue un reportero a entrevistar al Dalai Lama, y entonces para pasarlo hay un comité, tiene un proceso, un protocolo para ir a verlo y que te reciba, ¿verdad? Entonces le dijeron a este reportero, cuando te dirijas al Dalai Lama, le tienes que decir su divinidad, o sea, no puedes llegar y decirle, ¿qué óvole, carnal? No. O sea, te diriges a él como su divinidad. Y entonces el reportero era cristiano, traía un as bajo la manga. Entonces, cuando llega él, y él le dice, ¿usted sabe quién es Cristo? Dice, ¿usted sabe que Él anunció su muerte? ¿Usted sabe que Él es divino? ¿Y usted sabe que Él resucitó? Dice, usted dígame, ¿cuándo va usted a morir? ¿Cómo va usted a morir? Y pruébeme que muere y resucita y yo le digo su divinidad. Lo sacaron, ¿verdad? Desde luego, pero increíble, hermano. O sea, ¿qué líder religioso ha anunciado su muerte? ¿Cómo va a morir? Así muere y cumple y resucita. Ninguno, hermano. Todas las tumbas del mundo tienen restos, menos la de Cristo Jesús, porque está vacía. Esto es precioso, hermano. ¿Sí? Ninguna religión tiene estas dos cosas que tiene el cristianismo. Que su Dios se haya encarnado, porque el Verbo se hizo carne, y que su Dios se haya resucitado, ¿verdad? Esto es increíble. Continuamos con Lucas 24, por favor, regrese a Lucas 24 y vamos a ver la reacción de las damas, increíble. Y aquí, mi hermano varón, usted y yo nos vamos a sentir un poco mal por un ratito. Versos del 9 al 12. Aquí viene la reacción, lo que sucede después de que la gente empieza a ver que ya resucitó. Acuérdense que ellas llegaron a ponerle especias, embalsamarlo, pero cuando ven a los ángeles y le dicen, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Entonces se quedan ellas sorprendidas y miren lo que dice desde el verso 9. Volviendo del sepulcro, ¿qué hicieron?
Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Escucha, varón, el verso 11. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no les creían, hermano. El rol de la mujer en el evangelio, hermano. Conocimos una hermana hace tiempo y nos dijo: no me dejaban servir en la iglesia, ahí no dejan enseñar que la mujer tiene que estar callada, que no haga nada, que esté junto al esposo, que sea su sombra. Pues yo no sé qué iglesia, hermana, aquí están abiertas las puertas para que sirvas. Mira el rol de la mujer, ¿sí? El mensaje del evangelio, lo comenzaron a decir. Es imprescindible el rol de la mujer en la iglesia, hermano, ¿sí? Vino Cristo a levantarlas. La mujer de la imagen fue alzada. Fueron las mujeres las que vieron la tumba vacía. Fueron las mujeres las primeras que vieron a los ángeles. Fueron las mujeres las que vieron primero a Jesús resucitado. Fueron las mujeres las que compartieron el evangelio por primera vez. Y los varones no creyendo, sentadotes. Increíble, hermano. Y gracias a Dios por las damas, de veras, gracias a Dios por las damas. Y aquí vemos la incredulidad de nosotros los hombres, hermano. ¿Sí? Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella. Hermano, escucha a tu esposa. Escucha a tu esposa. Hermano, escucha a tu esposa. No eres el jefe que te las sabes todas. Aguas a veces, Hay que discernir también, porque luego me vienen emocionales y quién sabe qué cosa traen. Pero escucha a tu esposa, hermano. Dios te la puso ahí para escuchar. Ella ve cosas que tú no ves, hermano, que tú no ves. Hay muchas enseñanzas hermosas aquí, ¿verdad? Y seguimos leyendo después de eso. Mire lo que pasó. Verso 12. Pero levantándose Pedro, ¿qué hizo? ¿Por qué corrió? Fíjese la pasión, En Juan dice que Juan corrió junto con Pedro, pero que ¿quién llegó primero? ¿Por qué? Porque Juan tiene primera, segunda y tercera. Por eso llegó primero. Sí. Juan tiene primera. Dice, si quiere otros chistes blancos allá, después del servicio, hermano. Juan llegó primero, ¿verdad? Dice, el discípulo que amaba a Jesús llegó primero. O sea, ganó la carrera de los 100 metros, Juanito. ¿Sí? Y entonces vieron los lienzos y vieron el sudario. Y solo hasta entonces comenzaron a creer. Solo hasta entonces. Pedro se maravilló, dice, y Juan comenzó a creer. Ahora, ¿qué significa esto en tu vida y en mi vida, hermano? ¿Qué significa esto? Mire, son muchas cosas. Si yo verdaderamente no creo, pero estoy ciertísimo, esta palabra es importante, ciertísimo, segurísimo, de la resurrección de Jesús, voy a dedicar mi vida a proclamar el evangelio de Cristo. No hay otra manera que tú no puedas hacer si tú estás seguro de lo que Él hizo y estás seguro de esa resurrección. Vas a proclamar el evangelio de Cristo por todos lados, porque Él cambia, Él perdona, Él transforma completamente, ¿sí? Y imagínate lo que es recibir el perdón de todos tus pecados, hermano. Recibir el perdón de todos tus pecados. Otra cosa que sucede, si tú crees en esta resurrección, hermano, si Él, como dice la Biblia, está vivo, Él te dotó de dones. Yo no sé cuáles. Acuérdate que aquí estamos para levantarte de la silla y venirte, impulsarte y hacerte parte de nosotros para que empieces a servir. Después, en algunas semanas, vamos a abrir el curso de dones espirituales. Él te dotó de dones, escúchame, y te dio un ministerio. Yo no sé cuál es, hermano, pero si tú llegas conmigo y hablas conmigo, yo te apoyo. Tú tienes que descubrir ese llamado, ese don, ese ministerio que Dios te dio. Y además de perdonarte y de darte vida eterna, te da un ministerio para que lo lleves a cabo, para que tengas más significado y propósito en tu vida. Aquí en la iglesia americana, hermano, mi hermano Mike Wersh, en las mañanas, él da clase, él es millonario, y le dicen sus amigos, vente a jugar golf, y me dice, no, yo me voy a dar clase a mis niños. Él es feliz dando clase a sus niños, es su don de él, es maestro de escuela dominical, ahí lo tienes los domingos. No le digo que no juegue golf, le estoy diciendo que él encontró propósito y significado en su vida enseñándole a los niños, hermano.
Esto es importante. Entonces, te llena de un misterio, tu vida cambia. Hermano, Dios no está muerto. Yo hablé con Él esta mañana. No está muerto, hermano. Y el día que te digan que Francisco Méndez murió porque yo ya no estoy aquí, no les creas, estoy más vivo que nunca allá arriba. Más vivo que nunca. Esto es importante. Y si tú no sabes lo que significa esto, si no conoces este gozo, esta paz, Él vive para perdonarte, para darte vida, para traerte gozo, para que sirvas, para traerte significado a tu vida. Tienes un futuro segurísimo, hermano. Segurísimo, dice la Biblia. Yo sé en quién he creído. Repítelo conmigo. Yo sé en quién he creído que es fiel para guardar mi depósito en aquel día. Yo sé en quién he creído que es fiel para guardar mi depósito en aquel día. Hermano, tenemos pasaportes y en los pasaportes te estampan visas, ¿verdad? Tenemos una visa de entrada al cielo. Una visa de entrada al cielo, hermano. Esto es importante, ¿verdad? Precioso. Y nos vamos en primera clase además, hermano. Nos vamos en primera clase. Déjenme cerrar con algunos pasajes importantes. Juan 5:29. Y te digo esto porque su resurrección es tu resurrección. Su resurrección es mi resurrección. Juan 5:29. Vea las palabras de Cristo, hermano. Juan 5:29. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Juan 11:25, ahí mismo. Juan 11:25. Palabras de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Romanos 6:5. Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Filipenses 3. Si con este pasaje no se pone a danzar y a dar vueltas como trompo, hermano, ya no sé, de veras. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cierro con Juan 14. Juan 14. Luisito. 1, 2 y 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gracias, Padre Celestial. Bendito seas. Gracias, Señor. Incline su rostro, por favor, hermano. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por ese sacrificio. Gracias, Señor, por la sangre que derramaste en esa cruz, Padre. Gracias porque veniste, Señor, a humillarte, a hacerte pobre siendo rico, para enriquecerme a mí, Señor. Para poder pasar
una eternidad contigo. Y si tú, hermano, hermana, persona que me estás escuchando, quieres tener la seguridad de esta resurrección, ahí está Cristo Jesús. Él venció a la muerte, Él tiene las llaves de la vida y de la muerte, y Él está con sus brazos abiertos, todavía con sus marcas, diciéndote: aquí estoy, hijo, como estás de negro, ven a la cruz. No te estoy invitando a una religión, te estoy invitando a que vengas a la cruz de Cristo Jesús, así como estás de negro. Dile: perdóname, Señor. Y Él te perdona tus pecados, y si tus pecados fueren como la grana, como la blanca lana vendrán a ser. Y a partir de entonces vas a tener propósito. Recíbele en tu corazón. No te estoy ofreciendo oro ni piedras preciosas. Te estoy diciendo la gran necesidad que tienes de un Salvador y que te va a librar de ese lugar horrible llamado infierno. Recíbele, recíbele. Él salva, Él salva, Él salva. Él es el único, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Gracias, Cristo Jesús, por morir por mí. Gracias, Señor. Gracias por ese sacrificio que hiciste. Gracias por haber resucitado, Señor. Gracias porque has vencido el poder de la muerte, Señor. Y ahora estamos en tus manos. Te damos gracias. Bendito seas. Bendito seas, Jesús. Bendito seas, Cristo Jesús. Bendito seas. Amén y amén. Gracias, hermanos.